hablando en los últimos días de historias del mundo, particularmente de nuestro continente, marcado por la juramentación nuevamente como presidente por los próximos 6 años de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a seguir mirando al barrio de alguna manera. Vamos a conversar a esta hora con Jorge Saad, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, editor también del informe sobre el riesgo político para América Latina este 2025, que se entrega y se publica ayer. Jorge, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Pablo y Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, ustedes publican ya por 5º año consecutivo este informe sobre riesgo político en América Latina. ¿Cuál es el principal riesgo que está corriendo el continente hoy día? El principal riesgo por 3er año consecutivo, Mauricio, es la inseguridad y el crimen organizado, que ya se transforma en un riesgo estructural en América Latina. Ha ido creciendo, se ha regionalizado, se ha diversificado y se ha profesionalizado. Y los gobiernos cada vez son más incapaces de enfrentarlo. Jorge, ¿cuáles eran los principales riesgos? ¿Cuál era el principal riesgo los 2 años antes, digamos? Porque tú dices, por 3er año consecutivo se instala el crimen organizado, pero antes de eso, ¿qué era? Mire, yo le diría que hay 3 riesgos que han estado en la parte alta en los últimos años. Uno, que les mencioné, la inseguridad. El segundo, la corrupción estructural. Y el tercero, el retroceso democrático, que significa esa menor valoración a la democracia que están teniendo los ciudadanos latinoamericanos, especialmente por la insatisfacción hacia la clase política. Esos 3 riesgos nosotros los llamamos estructurales porque han estado en el top 5 durante todos los años del informe. Ahora, 2025 en particular, y ustedes lo mencionan en varias partes de este informe sobre riesgo político en América Latina, de una u otra forma va a estar marcado por lo que va a ocurrir en 6 días más. La asunción, la llegada al poder nuevamente de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Exactamente, Mauricio. De hecho, nosotros llamamos el 2025 el año de la geopolítica, que significa que la mayor fuente de incertidumbre este 2025 viene por eventos globales. Como tú mencionas, la asunción de Trump al poder, lo que ocurra con los conflictos bélicos, eventualmente un auge proteccionista en la economía global. Hemos visto hoy día los mercados que están nerviosos por esta posible persistencia de la inflación debido justamente a los eventos globales, y en el índice de este año 5 de los riesgos están relacionados a eventos geopolíticos, lo que te demuestra en definitiva el impacto que está teniendo en América Latina estos eventos globales. Incluido, por ejemplo, el auge del proteccionismo ante una eventual guerra comercial reactivada, digamos, por la llegada de Trump entre China y Estados Unidos. Así es, porque hoy día el nivel de arancel entre China y Estados Unidos, que son los 2 principales socios comerciales de la región y de Chile en particular, ya son elevados, se mantienen en los niveles de guerra comercial, pero Trump ha dicho que los quiere llevar a un nivel del 60%. Eso tendría un impacto muy fuerte en la economía china y por lo tanto en los commodities como que exportan nuestra región, y tendría también un impacto eventualmente en el tema inflacionario. Eso sumado a otras amenazas que ha hecho Trump de aranceles contra México, contra Canadá y al mundo en general según cuáles son sus objetivos políticos. Jorge, ya vamos a volver a los factores regionales, pero siguiendo en esto de lo que usted llama los desafíos globales, como las tensiones geopolíticas en Ucrania, en Gaza, Israel, en Sudán, el cambio climático, los avances científicos, usted decía ayer que para algunos analistas estamos ante el periodo más peligroso desde el final de la Guerra Fría y que para otros incluso desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Desde dónde radica ese análisis? ¿Y en relación a qué efectos podrían tener esos factores o desafíos globales en América Latina puntualmente, este 2025? A ver, lo primero es que hoy día yo diría que el mundo se está moviendo las placas tectónicas, lo que nosotros llamamos el rebalance del poder. Un Estados Unidos que ya no es hegemónico como fue después de la Segunda Guerra Mundial, China que tenía un ascenso extraordinario estos últimos 20 años, y otras potencias, llamemos medias, Rusia, países de los llamados del BRICS, que están buscando su espacio. Hay una sensación de que muchas potencias están reclamando un espacio mayor en el concepto internacional y eso genera tensiones. La más nítida, la de China con Estados Unidos. Lo segundo, Paula, es que hoy ese orden basado en reglas, ese derecho internacional está pasando por una crisis. Lo vemos en los conflictos bélicos donde al final del día prima la ley del más fuerte. Y tercero, y esto es muy importante, con la invasión de Rusia en Ucrania se aplicó una batería de sanciones económicas sin precedentes. Y la verdad es que el impacto económico de la economía rusa terminó siendo menor al esperado. Entonces,
esta moderna arma de guerra, sanciones económicas, también hoy día están siendo cuestionadas su efectividad. ¿Y qué ha pasado al contrario? Ha aumentado el gasto en defensa a nivel global y el multilateralismo, que eran estos grandes muros de contención que obligaban a los países a ponerse de acuerdo, también están debilitados. Entonces hay un cóctel de elementos que dicen, ojo, estamos entrando en una era donde esos factores de protección o de contención están muy debilitados y por lo tanto hay mayores condiciones para un conflicto mayor. Estamos conversando con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, a propósito de este informe de riesgo político de América Latina. Y en esta mirada global, Jorge, ustedes marcan también como uno de los riesgos para este 2025 la irrelevancia de la región. El hecho de que, claro, hablamos de China, de Estados Unidos, de Rusia, del conflicto en Ucrania, en Gaza, pero América Latina, y lo marcamos cuando estuvimos en la cobertura de las últimas elecciones en Estados Unidos, prácticamente no es tema a nivel global. No es tema y una parte importante es responsabilidad nuestra. Hoy lo que vemos en América Latina es una política del sálvese quien pueda. Cada líder regional está tratando de lidiar con sus propios problemas. Brasil, el gran gigante, está mirando más bien al mundo que tener un liderazgo a nivel regional. Argentina, si bien Milei tuvo un primer año destacado económico, ha promovido esta política del insulto que también genera profundas divisiones. Vemos los conflictos de Colombia, de Petro con Bukele, de El Salvador. Entonces, al final del día, el problema que ha tenido Latinoamérica es que todos los esfuerzos de integración han estado muy marcados por aveniencias políticas y no por mecanismos más institucionales que trasciendan esas diferencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día tenemos una serie de problemas complejos regionales, como el crimen organizado, el tema migratorio, y no tenemos la más mínima coordinación regional. Y a nivel global, no tenemos ningún peso en las discusiones globales relevantes porque no somos capaces nosotros de ponernos de acuerdo en mínimos comunes. Ya, y es el sálvese quien pueda, esa política del sálvese quien pueda, termina afectando lo que ustedes definen como los principales riesgos, como son la inseguridad, el crimen organizado o los temas de migración. Sin lugar a dudas, Mauricio, porque para todos esos temas que tú mencionaste se requiere una coordinación. Por ejemplo, en el tema del crimen organizado se requiere un fortalecimiento en el control fronterizo. En el tema migratorio se requiere una coordinación para ver cómo administrar, por ejemplo, la posible nueva ola migratoria derivada del régimen dictatorial de Maduro o las deportaciones masivas que ha anunciado Trump, que van a impactar especialmente en México y en Centroamérica. Todo ello requiere una coordinación, un diálogo regional que hoy día no existe. Y si miramos los últimos años, ¿qué logro concreto en materia de integración ha tenido América Latina? Prácticamente ninguno, salvo el cierre del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que también hay que ver cómo va a funcionar en la práctica. Pero en el resto, Mercosur también ha tenido muchas tensiones internas entre Uruguay, Argentina, Brasil. Alianza del Pacífico no está en el mejor momento, al contrario, está de capa caída. Y así podemos ir revisando que no hay mayores esfuerzos de la región de tener mayor relevancia o peso a nivel global como región. Ahora, ¿qué expectativas hay para ese multilateralismo, para esa cooperación? Porque en materia migratoria, por ejemplo, Chile está haciendo esfuerzos en un escenario donde prácticamente y virtualmente están cortadas las relaciones diplomáticas con Venezuela, no hay embajada allá, no hay embajador acá. Ha suscrito un acuerdo migratorio que permite devolver ciudadanos que ingresan de manera irregular a Bolivia, lo que había sido muy difícil hasta ahora, pero son esfuerzos como personales, diría uno, son esfuerzos individuales de los países. ¿Qué expectativas hay para el multilateralismo, por ejemplo, en esos temas con presidentes que hoy día son protagonistas de la región y que tienen ideas y posiciones como las que tiene Milei en Argentina, por ejemplo? Efectivamente, y otro ejemplo muy nítido de esto que tú mencionas, Paula, es Trump, que tiene una política exterior más bien unilateral, transaccional, y no es... Bueno, claro, pero estoy pensando en una América Latina que responda, o en una Sudamérica que responda en bloque a esa posición que tiene la Norteamérica de Trump, por ejemplo. Creo que hoy día ninguna posibilidad, porque como hay una falta de entendimiento y de acuerdo entre los propios líderes de la región, como tú bien dices, cada uno está llevando adelante su iniciativa, negociando vis a vis, bilateralmente, pero no en un concepto de alianza, no en un concepto de generar acuerdos mínimos como bloque. Y en el caso de la política exterior hacia América Latina, creo que hay que dividirla en dos. Una cosa es lo que ocurra con México, por su alta dependencia con Estados Unidos, y otra con el resto de América Latina, que no va a ser prioridad, salvo en algunos temas como el narcotráfico y el tema migratorio, y
Uno, que ya dio una señal Trump con el canal de Panamá, una retórica más agresiva hacia la presencia de China en la región. Jorge, y una mención respecto a algo que ustedes también identifican, porque yo recuerdo durante mucho tiempo el tema económico era señal de riesgo, digamos, a varios países, es que no la región completa, y aun cuando después de la pandemia la situación económica ha tendido a normalizarse, a estabilizarse, ustedes identifican también como riesgo político para América Latina este 2025 la persistencia inflacionaria. Sí. A ver, aquí hay dos cosas, Mauricio. Uno, que el crecimiento de América Latina para este 2025 sigue siendo mediocre e inferior al promedio mundial. Dos, como muy bien lo dijo Eric Parrado ayer, economista jefe del BID, el nivel de gasto público hoy día y de deuda de los estados latinoamericanos es cada vez más alta. El 13% de la deuda es solo pago de intereses en América Latina, para que nos hagamos una noción. Y en el caso de la persistencia inflacionaria, surge como riesgo político debido a estas situaciones de incertidumbre global que especialmente introduce Trump con su probable proteccionismo arancelario, porque eso generaría una mayor presión a los precios y por lo tanto toda esta trayectoria de los bancos centrales de ir bajando las tasas podría verse afectada, podría esa trayectoria verse modificada debido a mayores presiones inflacionarias, pero no como fue en el pasado por el COVID o por el exceso de gasto, sino por situaciones geopolíticas que generen mayor incertidumbre en los mercados. Ya, o sea, en resumen, ¿cuál es la perspectiva y el escenario para esta América Latina este 2025? Yo diría que es 2025 va a ser un año de mucha incertidumbre y volatilidad, como fue probablemente el primer mandato de Trump, y que América Latina va a tener que navegar con esas incertidumbres, pero también hay oportunidades. Y eso es importante decirlo. La primera es que América Latina... bueno, eso es importante. Sí. Y para terminar con optimismo esta conversación. Primero, que tenemos una gran riqueza de recursos naturales estratégicos. Tenemos cobre, litio, tierras raras, cobalto, todo lo necesario para la transición energética está en nuestra región. Segundo, esta tensión de China con Estados Unidos también ha ido generando una tendencia de relocalizar las cadenas de suministro-producción. Y ahí países como México, el propio Chile, Colombia, tienen una oportunidad de ir acercando esas cadenas hacia este gran mercado llamado Estados Unidos. Entonces tú tienes oportunidad y luego viene todo el tema de las energías renovables, el hidrógeno verde, energía solar, eólica, que es hoy día muy demandada por el mundo y que está con gran potencial en nuestra región. Ahí están grandes oportunidades que si la acompañamos de buenas políticas públicas puede tener un salto a América Latina. Ya, pues un 2025 que también va a estar marcado por elecciones en la región, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y también finalizando el año, elecciones parlamentarias y presidenciales acá en Chile. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, gracias de nuevo por acompañarnos a esta hora en ADN. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buen día.